Esto es... Charlando en Familia. Como hace más de una década, te acompañamos. De lunes a viernes, de 12 a 13 horas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible. Yo casé contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Charlando en Familia. Somos Tels TV y muy pronto estaremos en el aire. Encontranos en Tels TV, en Facebook y en YouTube. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Hoy viernes, fin de semana, y les anunciamos para todo el planeta Tierra que nos están escuchando, que el domingo tenemos elecciones departamentales. Uruguay tiene 19 departamentos y hay elecciones de intendentes y también de alcaldes y ediles. Así que ya les anunciamos, por eso van a haber grandes cambios en este fin de semana, pero de todo eso se lo dejamos a Aquiles Rodríguez. Muy bien, Álvaro. Muy buenos días a la audiencia, muy buenos días a mis compañeros. Paso a decirles de que primero tengo dos teléfonos para que te comuniques con nosotros, que uno es el 097974868, el otro es el 244326, y si este programa te es de bendición, como te digo de lunes a viernes, andate a Vitarnet y depositá ya en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Y ahora te paso los lugares que vamos a tener para que te puedas congregar. Es viernes y sábado, no domingo por el día de las elecciones. Así que te voy a pasar primero el día viernes, que tenemos la gran reunión de oración en Lorenzo Carnelli 1070 a las 19 horas. También en Pinamar, calle 24, Solar 30, te espera Rodrigo de Castro a las 18 horas. Ahora paso al día sábado, Lorenzo Carnelli 1070, tenemos culto a las 17 horas con el pastor Álvaro de Castro, y también el sábado, en 8 de octubre, 2767, te espera la pastora Rode Telechea a las 18 horas. También por el cambio del sábado por domingo, en el Cerro, te esperamos este sábado a las 19:30 horas con el pastor Rodrigo de Castro, y en el Pinar, por ser este sábado, la pastora Giovanna Paula, junto con Martín, allí te esperan a las 17 horas. Álvaro, adelante. Muy bien. Y también queremos hablar un poquitito sobre Tels Televisión, que está saliendo este programa, está saliendo por Tels Televisión, y que de eso nos va a hablar un poco Rodrigo. Bueno, yo quiero nombrar dos programas que hoy se van a estar transmitiendo. 19:30 horas en Tel TV te vas a encontrar con un programa que se llama Ser Diferente, a cargo de Julieta Vergara. Después tenés otro programa que te lo recomiendo, porque trabajo en la producción, así que me siento muy involucrado, que se llama impactonoticias.uy. Así que esas son programaciones nacionales y la semana que viene ya empiezan otros programas, así que de a poquito se va incorporando y bueno, ya es como que esto es todo un multimedio ya, tenemos televisión, radio, bueno, un montón de cosas que de alguna manera las queremos usar para que bendecir tu vida. Y vos también nos podés ayudar bendiciéndonos como a la gente que está en el extranjero, que nos escuchan, por PayPal. Ahí entras en paypal.me/Álvaro de Castro 49 y nos ayudás para que entonces podamos seguir mejorando, podamos seguir alcanzando mejor calidad en todas nuestras programaciones, en este programa que ya se vienen los cambios, ya tiene que empezar a funcionar. Y le paso así nomás al hombre del mate, hoy mate de por medio, coordinador oficial de este programa, que ha trabajado muchísimo para el programa del día de hoy. Así que, Pablito, te entregamos la posta, vos lo manejás.
Que el Espíritu Santo los maneje. Que Dios los bendiga a todos. Buen viernes para todos. Buen día, buen mediodía de bendición. Como pueden ver, yo estoy tomando el mate todavía, así que para mí todavía no pasó el mediodía. Pero bueno, hoy tenemos un día de bendición, un día en el cual creo que no vamos a poder hacer un programa entero de todas las preguntas que tenemos. Hoy se llama Charlando en Familia Responde. Vamos a responder preguntas que la gente ha dejado, preguntas que la gente tiene. Les alentamos a que lo sigan haciendo porque las preguntas que tenemos ahora no nos van a dar para hacer un programa debido al tiempo y debido al tiempo también no vamos a poder quizás disertar sobre el tema en cuanto al tiempo y la magnitud que cada uno de estos temas tiene, ¿no? Así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible, tratar de contestarles conforme a la palabra de Dios y a la historia también. Así que Dios los bendiga a todos y que sea de edificación para todos los que están allí. Pablito, Y bueno, la primer... Antes de arrancar, Pablito, quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo y escribieron tanto en Facebook como en YouTube. De verdad, es una gran alegría que nos pregunten porque de verdad tomaron su tiempo y bueno, trataremos de hacer lo mejor para responder estas cuestiones que abarcan muchas áreas de toda la vida. No, y lo bueno es debatir, el asunto es debatir, no discutir, porque la Biblia no es para discutir, sino que la Biblia es para que entre todos podamos sacar en limpio lo que Dios quiere para sus hijos, ¿no? Para sus elegidos. Sí, y bueno, la primer... Aclarar que debatimos ideas, no con personas. O sea, debatimos las ideas, claro, no las personas. Sí. No es nadie está criticando a las personas ni nada. Debatimos desde nuestra óptica, desde nuestro punto de vista, las ideas. Así que arrancá con la primera pregunta, Pablito. Arrancamos. La primera pregunta es, ¿cuántos pactos hizo Dios con el hombre? Y bueno, arrancamos. Dios hizo un pacto primero con Adán. Segundo, lo hizo con Abraham. Después hizo un pacto con Noé. Bueno, antes con Noé. Antes. Claro, o sea, en el orden es Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, y después empieza el nuevo pacto, que lo hizo Jesús. Muy bien. ¿Contestada? Sí, contestada. Sí. En definitiva, vamos a ir rápido. Estamos hablando de 6 pactos. Claro. Estamos hablando de 6 pactos y bueno, en otro programa de repente que agarremos se podría explicar qué significa cada pacto. Claro. Pero la pregunta específica era ¿cuántos pactos hizo Dios con el hombre? Así que la segunda... ¿existe el purgatorio? Bueno, en primer lugar, las religiones paganas creían en el purgatorio. La Iglesia Católica en el año 1497, Benedicto XIV le da como aceptado como dogma de la Iglesia, porque en el siglo XII ya habían empezado a meter esa falsa doctrina del purgatorio sin base bíblica, y justamente esa doctrina del purgatorio es increíble que aparezca porque Dante Alighieri, el escritor de la Divina Comedia, se basaba también en escritos también antiguos de 12 círculos y escribe un libro. Entonces, como él se consideraba católico, hizo esa novela, la Iglesia entiende que tiene una base dogmática,
por ser un católico, que tenía una revelación. Todo esto fue discutido, pero en el año 1497 Benedicto lo da como parte del dogma de la Iglesia Católica, pero que no tiene ninguna base en la Biblia porque tanto Jesús como en el Antiguo Testamento hablan de dos cosas, cielo o infierno. Así que esa es la contestación bíblica acerca de esto, que simplemente es una parte de una desviación doctrinal de la Iglesia Católica que viene amparado justamente del pensamiento budista y de la religión de Zoroastro y de todos ellos que creían en un estado intermedio. Pero la Biblia habla claramente de dos lugares, cielo y infierno. Sí, es más, Jesús habla claramente sobre cielo y infierno. Quería citar una palabra que está en Lucas 16, 19, que habla sobre Jesús mismo hablando, el rico y Lázaro, que dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, ya está. Y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que vengan ellos también, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos. Y él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeran a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Termino diciendo que esto fue establecido en 1459, en realidad en el Concilio de Florencia, y fue ratificado en el Concilio de Trento 70 años más tarde, con también diciendo que se maldecía a aquellos que no aceptaran la doctrina del purgatorio. O sea, esto es historia. Estamos hablando del siglo XV prácticamente, de toda esta historia, que durante los primeros siglos nadie habló de este tema porque no tiene ninguna base bíblica, sino que tiene bases paganas de Zoroastro, del budismo y de todo eso. Otra pregunta, Pablo. Bueno, vamos por otra. ¿A quién le da Jesús la autoridad de atar y desatar? Bueno, en primer lugar, se lo da a Pedro, evidentemente, porque él activa las llaves para predicar, evidentemente, el primer mensaje cuando la gente estaba confundida acerca del bautismo del Espíritu Santo, que hablaban distintas lenguas, dijeron que estaba borracho, y la primera llave la activa Pedro en aquel momento cuando da el primer mensaje. También cuando se produce el primer milagro, Pedro levanta al hombre que estaba paralítico, y también Pedro es el primero que le predica a los gentiles, cuando le predica en la casa de Cornelio. Pero evidentemente en Pedro, que es piedra, y el cual dice sobre la roca que dijo él, que Jesucristo era el Mesías, el enviado, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y esa palabra queda para todos nosotros, porque nosotros también podemos atar, podemos desatar. El otro día hablamos sobre los atar y desatar, pero también nosotros tenemos la misma autoridad porque echamos fuera demonios, porque oramos por los enfermos y se sanan, porque predicamos el Evangelio y la gente se convierte. O sea, sí, en Pedro comienza a activar esa llave, pero esa llave continúa a la iglesia, que es el poder. Muy bien.
Tenemos otra por acá y habla sobre las señales antes del fin. Y Jesús dijo, no pasará esta generación antes que estas cosas acontezcan. Ya pasaron varias generaciones. ¿A cuál se refería Jesús? Bueno, evidentemente está haciendo referencia a la última semana del libro de Daniel. Porque si ustedes van a leer las profecías, aparece un tiempo de 70 semanas que está dividiendo y después aparece la última semana, que esa última semana no se cumplió. O sea, dependiendo del tiempo, aparece esa última semana que está basado en el libro de Daniel. No sé si Rodrigo quiere hacer alguna acotación sobre estos temas que te queremos participar también, Rodrigo. No, tranquilo, porque yo sé que muchas de las preguntas vinieron directamente referenciadas a vos, porque vi las preguntas y sé que por eso no opiné mucho, pero hay durante los últimos tiempos se ha hecho muchas conjeturas sobre eso, de cuál es la última generación, ¿no? Porque si miro bíblicamente, una generación básicamente son 70 años. La vida del hombre es 70 años, es lo que podríamos asumir como un concepto bíblico, por más que hoy tal vez en la vida del ser humano es un poquito más, según las estadísticas actuales. Pero entonces, si Jesús estaba diciendo no pasará, hay hechos que están marcando. Y yo recuerdo que muchos años atrás se hacía referencia, por ejemplo, a la creación del Estado de Israel, que si no me acuerdo fue en el 48, 49, por ahí. 48. Ahí va, en el 48. Si sumo 70 al 48, como decís, 2018. Ya pasó y entonces, ¿qué pasó con esa generación? Ahora, últimamente he escuchado muchas voces que dicen, bueno, en realidad deberíamos tomar cuando Jerusalén pasó a ser capital. No hallada por los gentiles. Exacto. Año 67. Entonces ahí la historia cambiaría porque estaríamos hablando de unos añitos más. Obviamente, y creo que es un concepto que siempre la iglesia ha manejado en los tiempos que le ha tocado vivir, y sobre todo una iglesia que espera la venida de Jesús. Entonces siempre se lo ha tratado de acomodar, esto no es de ahora, siempre han buscado fechas para decir esta es la última generación, y por naturaleza el ser humano es como que, vos sabés que estoy sorprendido porque últimamente lo veo muy apocalíptico, es como que escucho mucho mensaje apocalíptico, y de verdad, si bien yo creo que Jesús vuelve, y lo que de verdad tenemos que hacer es vivir tranquilamente, ¿no? Me preocuparía si no creyera en Jesús, ahí sí me tendría que preocupar. Si de verdad estos dicen es la última generación, obviamente me tendría que preocupar, pero si no veo mucha gente nerviosa por eso. Veo, cada vez que hacemos preguntas llegan muchísimo sobre estos temas apocalípticos y demuestra la intranquilidad muchas veces. Entonces me parece que deberíamos tomarlo con un poquito más de tranquilidad y no tan nerviosismo. Si somos la última generación, si viene mañana Jesús, siempre preparado, porque la vida, de verdad, nadie tiene garantizado si va a vivir un día más ni siquiera. Capaz que yo siempre cuento una de las cosas que nos marcó a nuestra familia, lo que pasó con mi tía Inés. Había ido a un culto, estaba todo bien, fue a tirar la basura a la esquina, le atropelló un auto y falleció esa misma noche. Por eso, lo más importante es que nuestra vida siempre esté acorde a lo de Dios. Pero bueno, eran un poco las teorías sobre la última generación. No sé vos, Álvaro, ¿qué pensás sobre eso? No, si tomamos como partida del año 67, cuando Jerusalén queda totalmente en poder del pueblo judío, estamos hablando del 2037. Pero hay una cosa muy importante que Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles. Ni los ángeles. Entonces, creo que cada uno tiene que dar de cuenta de parte de Dios de su vida, porque en definitiva, como vos decís, nadie dice la vida es una y después viene el juicio. O sea que para cada uno, una vez que terminó en esta vida, se confronta con la verdad. O te vas para un lado o te vas para otro. Jesús dijo bien claro al hombre que lo acepta crucificado, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que para ese hombre
El paraíso fue hace más de 2000 años estando en la presencia del Señor. Optimista el pastor que va a ver el Mundial de 2030. No nos pueden cortar ahora la esperanza de ver un mundial en el Uruguay. Es que más tengo la duda que se haga en Uruguay, porque hay otros intereses muy grandes por ahí también. Exacto. Pero ese es otro día. Es otro debate. Yo quería agregar a lo que dijo Rodrigo, sobre que la generación son 70 años, le podemos agregar 10 años más, porque dice los más robustos 80. Los más robustos 80. Y si hacemos la cuenta del 48 a 70 años son 2018, sería 2028. Y más o menos fue lo que hablamos con Walter de Cuadra. Poco hilo le queda de carretel si le llegamos a restar los 7 años de la gran tribulación. Así que... pero como decíamos todos y estamos todos de acuerdo, el día y la hora nadie la sabe, solamente mi Padre que está en el cielo, dijo Jesús, y chao. Y no hay vuelta que darle. Bueno, otra pregunta que viene muy a cuento con lo que veníamos hablando, y también creo que también nosotros por lo menos creo que estamos todos de acuerdo. ¿La iglesia va a pasar por la gran tribulación? Mira, hay varias posiciones. Hay una posición que dice que la iglesia no va a pasar porque viene el arrebatamiento, vienen los 7 años de la gran tribulación que coincide también en el cielo con las bodas del Cordero. Hay otra que interpreta que la iglesia va a estar en los 3 años y medio hasta el día de la ira, el día del juicio. Y después está la otra que dice que va a pasar toda la tribulación también la iglesia. Por lo que dice el libro de Apocalipsis, que hasta el capítulo 3 aparece el término iglesia, después de ahí no aparece más el término iglesia, y sí habla lo que pasa en la tierra y también pasa lo que sucede con la iglesia en las bodas del Cordero. Así que yo soy de la posición, pero es respetable también, yo he escuchado bases bíblicas sobre todo, de la MIDI, que generalmente intérpretes del siglo XIX apoyaban mucho esta interpretación. Con el movimiento pentecostal en 1906, 1910, se empieza a hablar de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación basada en esos versículos bíblicos. Y bueno, lo importante es primero que Jesucristo viene. Segundo, estar firmes delante de Él. Pero yo personalmente creo que estoy esperando el arrebatamiento de un abrir y cerrar de ojos, porque sé que en el cielo va a haber los premios a todos aquellos que hayan establecido una vida que merece un premio, una corona de vida y una piedrecita con un nombre nuevo. Esto es para el creyente. Claro, después aparecen los que van a morir en la gran tribulación, aparece la historia del pueblo judío que se va a convertir en esa semana. Entonces ahí daría para un largo tema que otro día lo vamos a estar desarrollando. Muy bien. No sé cómo estamos de hora. Todavía tenemos para una más. Una más. Bueno, la otra es Israel. ¿Va a volver a las leyes y protocolos del Antiguo Testamento? Y la pregunta es basada en Ezequiel 40. Bueno, hay que entender que para Dios la iglesia está formada por los judíos y los no judíos que ahora conforman un solo cuerpo. Si bien va a ser la restauración, porque en Jerusalén volverá a ser el centro con una diferencia grande, que el Hijo de David, el Señor Jesucristo, va a ser el que va a reinar por 1000 años, un milenio en ese lugar. Entonces Él va a restablecer el orden de acuerdo a la palabra de la gracia de Dios. O sea, no va a estar... pero sí van a haber rituales de adoración, pero el objeto de adoración ahí es directamente nuestro Señor Jesucristo. O sea, creo que se van a celebrar fiestas, se va a celebrar también la adoración a Él, y se va a restaurar el último templo, pero que va a ser restaurado en principio por el anticristo para hacer adoración de Él, pero como el anticristo va a ser echado al lago de fuego eterno cuando venga Jesucristo, Él va a reinar en ese milenio.
podemos hablar de una gran cantidad de cosas que van a suceder en ese tiempo. Pero ahí dice que todas las naciones irán a adorar al Señor Jesucristo en Jerusalén. Impecable. Bueno, con esto estamos terminando la primera parte, Rodrigo. Sí, se acabó el tiempo por la primera. Así tomamos un poco de aire, escuchamos un tema musical, nos ponemos un poquito más distendido. Recordad si nos querés seguir haciendo preguntas. Pablo, ¿cuántas preguntas tenemos? Más de cuántas era que yo ya perdí el número, pero era un montonazo que tenemos. Y yo tengo 20 acá. Seguramente 20 va a haber otro programa, así que podés escribirnos en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, que la semana que viene, el próximo viernes, ya lo adelanto, así seguiremos con la segunda parte, charlando. Aparte me encontré con un comentario que dice, por ejemplo, si va a seguir charlando en familia, responde. O sea, hay gente que de repente no pregunta, pero está enganchado con el programa porque hay preguntas que hacen otras personas y esas personas están interesadas en escuchar la respuesta. Sí, sí. Así que vamos al segundo tiempo. Los viernes, por ahora, este viernes y el que viene, seguimos con Charlando en Familia Le Responde, pero vamos a ese corte musical, si no el amigo Marcelito nos tira las orejas. Un abrazo, Marcelito. 3 cosas necesitamos: unción, poder y pasión. Si tenemos esas 3 cosas, conquistamos todo. Trae la unción sobre mí. Trae el poder sobre mí. Sobre mí, que tu presencia me dé bendición, me dé pasión. Trae la unción sobre mí. Sobre mí, que tu luz brille sobre mí, que tu presencia me dé bendición, me dé pasión. Dame más, lléname de tu luz, de tu unción, de tu paz, de tu amor. Trae el valor sobre mí. Mí, que tu luz brille sobre mí, que tu presencia me dé bendición, me dé pasión.
Y seguimos con la segunda parte del programa Charlando en Familia. Y como tenemos el fin de semana, una vez más le damos a Aquiles Rodríguez que nos dé una información porque hay cambios grandes a consecuencia de las votaciones del día domingo, de los cuales no se pueden hacer reuniones. Muy bien, Álvaro. Le digo a la audiencia, como le dije en la primera media hora, tengo 2 teléfonos para darle, para que nos llamen, que uno es el 097-974868, el otro es el 2443-26, y si este programa te es de bendición, como te digo, de lunes a viernes, andate a Vitarnet y depositaste en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. También te paso a decir de que día viernes, Lorenzo Carnelli, tenemos la gran reunión de oración a las 19 horas. También en Pinamar, calle 24, Manzana 14, Solar 30, te espera el pastor Rodrigo de Castro a las 18 horas. El sábado, último día, porque domingo, por el tema de las elecciones, las iglesias están cerradas, Lorenzo Carnelli 1070, tenemos allí al pastor Álvaro de Castro a las 17 horas. Y también el 8 de octubre, 2767, te espera la pastora Rode Telechea a las 18 horas, como así también en el Cerro, por el domingo, se hace el sábado la reunión. Allí va a estar el pastor Rodrigo de Castro a las 19:30 horas, y también en el Pinar, que se cambia de domingo para el día sábado, te espera la pastora Giovanna Paula junto con Martín a las 17 horas. Esto es todo lo que tengo para este fin de semana. También quería leerte algo, un segundo, Álvaro, les pido, que traje algo lindo para leer y alegrar a la audiencia. Y dice así, dice: querido Dios, gracias por este día. Bendice por favor mis manos para que construyan, mis pies para que marquen caminos y mi corazón para que solo actúe con amor. Muy bien. Muy bueno. Muy poético. Eso es lo que tenía para la audiencia y mis hermanos allí. El Dante Angileri de Charlando en Familia. Bueno, Pablito Camargo, rápidamente, seguimos con una serie más de preguntas que la audiencia ha puesto. Bueno, seguimos. Esta está linda. ¿María siguió siendo virgen? ¿Tuvo Jesús hermanos? Bueno, simplemente las escrituras son muy claras y les recomiendo que busquen cualquiera de las interpretaciones en las varias Biblias que hay. Yo tengo la Reina Valera, pero si quieren la Colunga, que es la oficial también de la Iglesia Católica, lo pueden ver porque está lo mismo. En el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, aparecen hasta los nombres de las personas, de los hijos que tuvo María. En primer lugar, en el capítulo 12, verso 46, dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y les dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, le dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Así que acá aparece bien claro que Jesús tenía hermanos. Pero también en el mismo en el capítulo 13, se hace una pregunta, la gente preguntando por Jesús. Y en el verso 55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, que María, que no la hace menor, es una gran mujer, por lógica era bendecida por Dios, porque una mujer que no podía tener hijos tuvo a Jesús, pero como estaba casado con José, tuvo acá los nombres de 4 hermanos, de los cuales 2 van a tener trascendencia porque van a escribir cartas. Jacobo, que es Santiago, Judas aparece también, pero aparecen los nombres de Jacobo, José, Simón y Judas. Y también sus hermanas.
El término sus, ¿sabés que en el griego hay una palabra para ambas? O sea, por lo menos eran de 3 a más. Porque cuando dice sus, no está diciendo ambas, podrían haber sido 2, pero no. El término sus hermanas puede ser 3 o 4. Así que María tuvo después, lógicamente, familia, pero sí recordemos porque hay un problema muy serio, porque se le vincula como la madre de Dios, fue la madre de Jesús, porque el concepto pagano era dioses y diosas, y María no fue una diosa, fue una mujer al cual la visitó el ángel y fue bendita entre todos porque fue escogida por Dios. Era mujer de Dios, la amamos, incluso ella fue muy clara para decirle en las bodas de Caná, hagan lo que Jesús les diga. O sea, ella misma condujo a la gente para que Jesús hablara. Así que acá hay 2 pasajes bíblicos que se encuentran en todas las Biblias, en todas las interpretaciones. De la Reina Valera, de Colunga, de todas ellas están estos pasajes bíblicos. Impecable. Yo tengo para agregar ahí, muy parecido, está en Lucas 19. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos, en plural, están fuera y quieren verte. Y él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es muy parecido al que leíste vos, lo único que el tuyo está más extenso con nombres y todo lo demás, ¿no? Recordemos que Lucas, lo que escribe Lucas es lo que le contaron, no lo conoció personalmente a Jesús, sino que él, lo más seguro es que le haya pagado... ay, se me fue el nombre, ¿cómo es este hombre? Bueno, pero Mateo bien claro, Mateo que conoció a Jesús y a los hermanos, claro. De hecho, cuando matan a Jacobo, recuerden que el triunvirato eran Jacobo, Juan y Pedro, pero después cuando matan a Jacobo, el hermano de Jesús, el otro Jacobo, comienza a tener una preponderancia muy grande, y cuando se arma la discusión acerca de si se debían judaizar o no, la gente que le predicaba a los gentiles Pablo, él se levanta y dijo, no, vamos a parar, vamos a hacer esto y esto otro, no a los ídolos, no a la fornicación, todos esos temas, no a sangre, no a ahogado, y lo demás lo pueden hacer. Y ese Jacobo es el que, en la traducción de Jacobo de Santiago, es el que escribe la carta de Santiago, y Judas es el otro hermano. Exactamente. No, y lo que quería decir que me había olvidado era que a quien está escribiéndole Lucas es a Teófilo, hoy excelentísimo Teófilo, dice, exacto. ¿No? Que posiblemente Teófilo capaz que lo contrató para que él escribiera en aquel momento, vaya uno a saber cómo fue la historia. Bueno, otra de las preguntas, esta ya la tiramos ayer como un bocadillo, pero vamos a contestarla hoy, porque ayer no dijimos nada, no contestamos nada, sino que simplemente la tiramos. ¿Qué pasará con los animalitos cuando sea el arrebatamiento? Bueno, voy a dar una opinión sobre el tema. En primer lugar, cuando se habla más adelante, por ejemplo, Jesús habla de subir a caballos en el cielo, habla de caballos. Por el otro lado, habla de los gusanos que nunca mueren en el infierno. Entonces la pregunta es, mira, en primer lugar recordemos que la primera creación de Dios fueron seres que tenían alma y espíritu, que fueron arcángeles, serafines, querubines y ángeles. ¿Por qué tenían alma? Porque eran seres que podían escoger lo bueno, lo malo. La Biblia dice que ellos festejan, que disfrutan. O sea, el alma y el espíritu están ligados. Cuando el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, es cuerpo, alma y espíritu. Pero los animales tienen alma y tienen cuerpo, pero no tienen espíritu. Entonces, acá no trata Dios acerca de qué va a pasar
con los animales, porque hay muchos que van a decir, y el día que yo me muera, estaré con mi perrito, estaré con mi gatito que yo amaba tanto, algunos dirán mi elefante, no sé, en la India, en tantos lugares. Pero de esa contestación lo único que nos habla es que en el tiempo final Dios va a tratar, por ejemplo, con los animales, y los animales se van a transformar no en carnívoros, sino en herbívoros, porque dice que el león apacentará junto con la oveja. O sea, hay un plan de parte de Dios en el milenio de que los animales no van a ser salvajes ni agresivos. De hecho, un león con una oveja comiendo pasto. Entonces, en la inmensidad creativa de Dios, ni lo contestan, pero también lo quiero decir, que de la misma forma que el alma y el espíritu son indestructibles, el alma también es indestructible. O sea, doy la posibilidad de que los seres creados puedan seguir existiendo. Claro, en otra forma, ya tenemos el ejemplo de un león que va a apacentar en el milenio con un cordero. Pero no aparece en la Biblia una definición de animales en el cielo, sí nos da el infierno, pero sí aparecen caballos. Así que, en parte, no sé, Rodrigo, si tenés alguna interpretación por un tema que no tiene una explicación, pero sí tenemos el concepto que aparece en el caso de los caballos, el caso del gusano, el concepto de espíritu, de alma y de cuerpo. No, yo simplemente, y la Biblia no dice nada, no hay referencia. Mirá que lo estuve buscando. Y me encantaría decirle a una persona, sí, te vas a encontrar con tu perrito, porque sé que hay personas que aman tanto a esos seres animales que de verdad, pero no puedo decir ni a favor ni en contra. Es como que no puedo decirlo porque no hay ninguna referencia bíblica, a no ser las que hiciste mención recién, Álvaro, pero sí sé que todos fueron creados por Dios, es lo único que puedo argumentar, porque además fueron creados antes que el ser humano, muchas de las cosas, ¿no? Por el proceso que relata el libro de Génesis, ¿no? De la creación, pero no puedo decir más nada que eso. Bueno, Rodrigo, tengo una pregunta. ¿Te gustaría ver a Lulú y a Titán? Nuestros dos perros. Muy bien, seguimos, bueno. Pablito, seguimos que vamos. Seguimos. Tenemos otra pregunta acá que dice, ¿qué es la Torá? Bueno, es el término hebreo de ley. Cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, los judíos le dicen Torá, que es el término hebreo para nosotros Biblia, como lo tenemos, que tiene que ver con la palabra biblios, de biblioteca, que viene más bien del griego. Pero Torá significa ley. Entonces, todo desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, hasta el libro de Malaquías, son los libros de la Torá. Y quiero aprovechar a hacer una aclaración muy grande. Los judíos escogieron todos esos libros en concilios que hicieron los rabinos. Y quiero, ya aprovecho un paréntesis por las dudas que alguna pregunta que hayan hecho, que en el periodo helenístico, en el periodo que vienen los griegos, que es el periodo conocido como el año de los 400 años del silencio, aparecieron libros que los propios judíos, no los cristianos, no los católicos, no los evangélicos, los describieron como deuterocanónicos, fuera del canon. Entonces ahí tenemos libros como Sabiduría, Eclesiástico, un libros históricos muy interesantes que son Primera y Segunda de Macabeos, que nos da la historia de cómo Judas Macabeo, Simón Macabeo se rebelaron contra los griegos en aquel momento, pero que no pasa de ser un libro histórico. Pero los judíos fueron bien claros. Estos contradicen la Biblia, no son inspirados por Dios, y entonces, desde el Génesis hasta Malaquías, están marcados los libros que después la Iglesia retoma para generar el canon del Antiguo Testamento, y después en los concilios posteriores, en el siglo II y el III, se determinan los libros del Nuevo Testamento, de los cuales coinciden todos. Acá no hay cambio ninguno. Yo quiero aclarar algo también, que el Nuevo Testamento hace algunas referencias a esos libros que estás haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, en Judas 9 encontramos que Miguel y Satanás peleaban por el cuerpo de Moisés. Si vos buscas en el Antiguo Testamento, no lo vas a encontrar.
en el canónico. Así que eran parte de esos libros que se conocían en la época, sobre todo de la primera iglesia, y que se hacía, por ejemplo, exactamente Judas escribe sobre eso específicamente. Enoc. Exacto. Entonces, que no fueron libros, pero que sí se conocían a nivel religioso, que circulaban en aquel entonces, pero no estaban dentro del canon. Como hoy también, de verdad, y es todo un tema, ¿no? Hay otros libros que no entraron en el canon y que los podés conseguir por internet. Yo leí hace un buen tiempo atrás, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro. Y hay un montón de que cuando se hicieron los diferentes concilios dijeron, no, esto no entra dentro del canon, pero que los existen y los hay, y hace un poquitos años atrás también apareció en el rollo de los rollos del Mar Muerto nuevos evangelios. ¿Se acuerdan del Evangelio según San Judas? Que tanta polémica trajo hace unos cuantos años atrás. Así que existen un montón de escrituras que no son canónicas, pero que están ahí para leerlas y que muchas veces te llevan a malas interpretaciones, pero eran parte de lo que no conocían. Bueno, tenemos que separar entonces lo que son libros deuterocanónicos y libros apócrifos. Deuterocanónico es fuera del canon. Ahí tenemos libros como el de Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos en el Antiguo Testamento. Libros apócrifos son libros que son mentirosos. Entonces, hay evangelios que estaban escritos con un fin, por ejemplo, poniendo que Poncio Pilato se había convertido y todo porque querían dejar bien parado a Roma porque no querían tener líos con ellos. En otro libro apócrifo aparece Jesús jugando de niño con otro niño y con un juego lo maldijo y se murió. Son cosas que están mentirosas, que están fuera del orden de lo que Jesús. Entonces hay que separar libros deuterocanónicos y libros apócrifos. Esa es una gran diferencia para entender. Otra pregunta. Muy bien. Tenemos otra pregunta acá. Soy idólatra, se dice a sí mismo, porque es una pregunta. Le pido salud, pan y trabajo a San Pancracio. Bueno, Jesucristo lo dijo bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Él no presenta otra posibilidad de otro intermediario entre Dios y los hombres. Sí aparece el tema sacerdocio que nosotros podemos pedir para que la gente se convierta, nuestra familia, que haya paz en la nación. Pero cuando vos le estás pidiendo en otro nombre, ahí se transformás en un idólatra. ¿Por qué? Porque crees que tiene la autoridad de tocar el corazón de Dios. Cuando Jesús dijo, voy a simplificar las cosas, declaró, yo soy el camino, no hay otro. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, toda oración la hacemos directamente en el nombre de Jesús. Si ponemos otro intermediario, estamos haciendo a Jesús mentiroso, porque diríamos, Jesús obvió haberle pedido a través de este otro, y hay una innumerable cantidad de intermediarios en distintas religiones, de los cuales evidentemente eso es idolatría. Muy bien. Bueno, tengo otra por acá que dice, ¿el pesebre de Navidad es parte de la fiesta pagana? En realidad Jesús nace en un pesebre allá en Belén. Eso lo relata el Evangelio según San Lucas bien claramente. Los pastores estaban en la noche cuidando sus ovejas y se le apareció una multitud de ángeles, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad, que ha nacido en Belén un niño. Entonces ellos se van, lo ven, lo honran en un pesebre. Ahora, es muy importante, esto nos llevaría a otro tema, ¿no? Porque no es idolatría tener un pesebre, el asunto, ¿cuándo lo tenemos? Porque es importante entender que Jesús no nació el 24 de diciembre. En primer lugar, por varias escrituras bíblicas. El ministerio de Jesús fue 3 años y medio. No habla de la fecha del nacimiento, pero sí habla de su muerte. Su muerte fue en la Semana Santa, que
que generalmente por el tema de los 28 días que tienen los judíos, a veces cambian marzo, a veces son en abril. Pero le sacamos 6 meses, si su ministerio fue 3 años y medio, y tenemos un nacimiento en septiembre que es más lógico, porque los pastores estaban al aire libre cuidando sus ovejas, y si es en diciembre se morían de frío porque cae nieve, y sobre todo en Belén, que es una parte alta. Pero eso daría para otro tema mucho más profundo de dar todas las explicaciones. El tema fue que la iglesia primitiva encontraron en la época, sobre todo de Constantino, una libertad que antes no tenían, se le entregan los templos paganos y había que terminar con las fiestas de borrachera, orgías sexuales y todo, que eran la fiesta de los cultos paganos de todo el mundo. De Semiramis, de Atenea, de allá en el Monte Vaticanus, donde se hacía la adoración a todos los dioses de aquel momento. Y entonces, para simplificarlo, dijeron, trasladamos y metemos el 24 de diciembre, cosa que se transforma en una reunión cristiana. Pero tenía un problema, porque Juan el Bautista era 6 meses mayor. Entonces, ¿qué pasa? Trasladan a la fecha famosa de San Juan, que no nace San Juan en esa fecha, eso está documentado, eso daría para otro tema, sabemos cuándo nace Juan el Bautista, pero no es en el mes de junio, la fecha famosa de San Juan, sino que es antes. ¿Por qué? Porque su padre, Zacarías, era alguien que tenía que ministrar una vez por año. Así que con eso más o menos lo estamos tratando de simplificar, ¿no? Sí, sí. Bueno, tenemos otra que dice, ¿qué quiere decir Jesús en Marcos 9:19? Porque dijo, ese género no sale sin ayuno y oración. Aquí se da para, no sé, Rodrigo, si vos tenés la explicación, pero hay 2 interpretaciones sobre este tema. Lo primero que quiero decir sobre esta escritura es una de las escrituras más controversiales que existe hoy de debate en estos tiempos. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno encuentra los escritos que han aparecido, esta escritura no aparece en los textos de los primeros siglos. Entonces ya ahí tenemos un debate de por sí, ¿sí? Porque fue una escritura añadida en los siglos, por decirlo, tercero, cuarto, quinto, o estaba ya en el Evangelio según San Marcos. Ya de por sí eso ya es un gran debate que podríamos ocuparnos un programa entero y no nos alcanzaría el tema porque tendríamos que replantear muchísimas cosas de nuestra creencia. Entonces, creo que una de las posiciones, y es más, las nuevas Reina Valera contemporáneas no te lo están incluyendo. Eso, hay un par de pasajes que no te los incluyen, y uno específicamente es este, ¿sí? Por eso es un tema. Ahora, si lo miramos, por decirlo de alguna manera, buscando espiritualidad, porque el ayuno, ¿qué es? Es una búsqueda de Dios, no es pasar hambre. El ayuno bien entendido no es decir, hoy voy a dejar de comer y más nada, no. Es una búsqueda de Dios mucho más incesante, un tiempo de oración, un tiempo de meditación. Entonces, si lo miro en ese contexto, tendría que decir, entonces, cuando yo me lleno de la presencia de Dios, la autoridad de Dios es más grande sobre mi vida y por eso tengo el respaldo para que ese tipo de espíritus puedan salir de la persona, ¿sí? Entonces creo que tiene que ver con el desarrollo espiritual de la persona, un poquito lo que quiere decir esta escritura, por lo menos desde mi perspectiva. Bueno, una interpretación que también se da, que no es ese espíritu que tenía para echar los demonios, sino que se refería a la incredulidad de los discípulos, porque la pregunta es cuando bajan de aquel lugar, dicen, tus discípulos no pudieron echar a este demonio. Y entonces cuando a él le preguntan, dice, este tipo de espíritu no sale sino con ayuno. Entonces, ¿qué era? ¿La autoridad para echar a esos espíritus? ¿O era el espíritu de incredulidad que tenían los discípulos? O sea, este es un tema de mucho debate teológico, del cual he participado en paneles sobre este tema, sacando si estaba o no incluido. Pero hay algunos que dicen, no, el espíritu de incredulidad que tenían ellos. Y el otro dice, no, tenemos que hacer ayuno para echar demonios. Entonces,
Y se nos fue el tiempo. Se nos fue, eso iba a decir. Aparte otra cosa, el ayuno no le mueve la mano a Dios. Claro. Bueno, pero se nos fue, queda una cantidad que la vamos a contestar el viernes que viene. ¿Cuántas quedaron? Como 10, ¿no? Y quedaron 4, 5, 6 y bueno, 6 y una Y alguna explicación. más que se agregue. Así que el 6 y viernes que viene, ya nos comprometemos, viernes que viene continuamos con la segunda parte de este programa, de cuanto a preguntas. Pero como se nos fue el tiempo y no queremos tener problema con Radio América ni con Marcelo, le tenemos que decir que el lunes, a estas mismas horas, Charlando en familia. Familia.